Bienvenidos a su canal favorito de Noticias del Corazón, donde les traemos las exclusivas más jugosas y los análisis más profundos de sus celebridades preferidas. Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos han hecho historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que parece que la llama, aunque haya pasado un tiempo, sigue generando chispas. En las últimas horas un vídeo se ha viralizado donde un reportero, digamos, un poco insistente, aborda a Kerem Bürsin con preguntas sobre Hande. Y la reacción de Kerem, mis amigos, es explosiva. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a analizar cada detalle de este momento que ha puesto a temblar a las redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos mucho contenido para ustedes, desde noticias exclusivas hasta análisis de sus series favoritas. Así que ya saben, únete a nuestra comunidad y forma parte de la familia. Y si ya nos siguen, muchísimas gracias por su apoyo, ustedes son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Como les comentaba, un reportero bastante avispado interceptó a Kerem Bürsin en un evento. Hasta ahí todo normal, ¿no? Los periodistas siempre buscan la declaración del momento. El problema vino cuando las preguntas se centraron en Hande Erçel. Y no eran preguntas precisamente amables o neutrales. Parece que el reportero estaba buscando la polémica, intentando sacar alguna declaración comprometedora a Kerem. ¿Qué le preguntó exactamente? Bueno, según lo que hemos podido recopilar de diferentes fuentes y del vídeo que circula, el reportero le preguntó a Kerem algo así como, ¿qué opina de los últimos proyectos de Hande? ¿Cree que está a la altura de su talento? ¿Cree que su relación afectó su carrera? Uf, menuda metedura de pata. Imagínense la situación. Kerem intentando mantener la compostura, pero con la mirada que hay, la mirada lo decía todo. Al principio Kerem intentó evadir las preguntas, con una sonrisa forzada y un comentario general sobre la industria. Algo así como, Hande es una gran profesional, le deseo lo mejor en todos sus proyectos. Pero el reportero no se rindió. Siguió insistiendo, preguntando sobre rumores de una posible reconciliación, sobre si mantenían contacto, sobre, en fin, un interrogatorio en toda regla. Y aquí es donde viene la explosión. Kerem, visiblemente molesto, detuvo al reportero y le dijo algo que, traducido al español, sería algo como, mira, con todo respeto, creo que estás cruzando la línea. Hande es una persona a la que respeto profundamente, tanto a nivel profesional como personal. No voy a entrar en detalles sobre nuestra relación, porque eso es algo privado. Pero te pido que dejes de hacer este tipo de preguntas, porque no llevan a ningún lado. ¡Bum! Ahí lo tienen. Kerem Bürsin defendiendo a Hande Erçel con uñas y dientes. Una reacción que sinceramente ha sorprendido a muchos. Porque si bien es cierto que su relación terminó hace tiempo, parece que el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Y es que, seamos sinceros, la presión mediática a la que están sometidos estos dos es brutal. Cualquier cosa que digan o hagan se magnifica y se utiliza para crear polémica. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Significa que siguen siendo amigos? ¿O simplemente significa que Kerem es un caballero que no permite que se hable mal de una persona a la que apreció? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos decir es que la reacción de Kerem demuestra que Hande sigue ocupando un lugar importante en su vida. Además, esta situación pone de manifiesto la actitud a veces invasiva y poco profesional de algunos reporteros. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y con derecho a la privacidad. No se vale acosarlos con preguntas incómodas y luego utilizar sus respuestas para crear titulares sensacionalistas. Pero volviendo al tema central, la reacción de Kerem ha generado un debate muy interesante en las redes sociales. Muchos fans han aplaudido su valentía y su lealtad hacia Hande. Otros, en cambio, han interpretado su respuesta como una señal de que todavía hay algo más entre ellos. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y se alimentan de la polémica. Lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que apasiona a muchísima gente. Su historia de amor en la pantalla se trasladó a la vida real, y eso creó una conexión muy fuerte con el público. Incluso después de su ruptura, sus fans siguen soñando con una posible reconciliación.
Y este tipo de situaciones, como la que acabamos de analizar, no hacen más que alimentar esas esperanzas. Por supuesto, hay que ser realistas. La vida de las celebridades es complicada, y las relaciones sentimentales son aún más difíciles cuando están expuestas al escrutinio público. Pero quién sabe, quizás el destino les tenga preparada una segunda oportunidad. O quizás simplemente son dos personas que se quieren y se respetan, a pesar de haber tomado caminos diferentes. En cualquier caso, lo que ha quedado claro es que Kerem Bürsin no está dispuesto a tolerar que se hable mal de Hande Erçel. Y eso, mis amigos, dice mucho de su carácter y de la clase de persona que es. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, mi gente. Espero que les haya gustado el análisis de este momentazo. Como ven, la historia de Kerem y Hande sigue dando que hablar. Para recapitular, hoy vimos cómo Kerem Bürsin defendió a Hande Erçel de un reportero insistente, demostrando que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes, a pesar de haber terminado su relación. Analizamos la reacción de Kerem y el impacto que ha tenido en las redes sociales, y reflexionamos sobre la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación con Hande? ¿O simplemente es un acto de caballerosidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque este incidente con el reportero no es un hecho aislado. Es la culminación de una serie de eventos que han mantenido a los fans de Kerem y Hande en vilo durante meses. Desde su separación, los rumores de reconciliación han ido y venido como las olas del mar, impulsados por gestos sutiles, comentarios ambiguos y, por supuesto, la persistente esperanza de sus seguidores. Recordemos un poquito su historia. Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Su química en la pantalla era innegable, y no tardó en traspasar la ficción para convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Durante su relación, fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su legión de fans, cariñosamente apodados Anker, se multiplicó exponencialmente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos apuntaron a la presión mediática, otros a las exigencias de sus respectivas carreras, e incluso hubo quienes mencionaron diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su separación dejó un vacío enorme en el corazón de sus fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entra en juego el famoso reportero y su fatídico encuentro con Kerem. Este periodista, cuya identidad no revelaremos para evitar darle más notoriedad de la que merece, es conocido por su estilo agresivo y su afán por conseguir la exclusiva a toda costa. No es la primera vez que se enfrenta a celebridades turcas con preguntas incómodas y provocadoras, buscando la reacción explosiva que le garantice titulares jugosos y aumento de audiencia. En este caso parece que su objetivo era claro: desestabilizar a Kerem y obtener alguna declaración que pudiera reavivar la polémica en torno a su relación con Hande. Las preguntas que le formuló no fueron casuales. Estaban diseñadas para tocar puntos sensibles y generar una respuesta emocional por parte del actor. ¿Qué opina de los proyectos de Hande? ¿Cree que su relación afectó su carrera? Son preguntas que, aunque puedan parecer inocentes, encierran una carga de veneno y mala intención. La reacción de Kerem, aunque explosiva, fue también muy elocuente. Demostró que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue sintiendo un profundo respeto y cariño por Hande. No permitió que el reportero la difamara ni la pusiera en una situación incómoda. La defendió con uñas y dientes, dejando claro que no toleraría ningún tipo de ataque hacia ella. ¿Pero qué pasará a partir de ahora? Esta es la pregunta que se hacen todos los fans de Anker. ¿Servirá este incidente para acercar a Kerem y Hande? ¿O simplemente quedará como un episodio más en su historia? Es difícil predecirlo.
Ambos son personas muy reservadas y cuidadosas con su vida privada. No suelen dar detalles sobre sus sentimientos ni sus planes de futuro. Sin embargo, hay ciertos indicios que podrían sugerir que la puerta a una posible reconciliación no está del todo cerrada. Por ejemplo, ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. No se les ha visto con otras parejas de manera oficial, lo que podría indicar que no están buscando reemplazar el lugar que ocuparon el uno en la vida del otro. Además, han coincidido en varios eventos públicos desde su separación, y aunque no han posado juntos ni han intercambiado gestos evidentes de afecto, se han mostrado cordiales y respetuosos el uno con el otro. Estos pequeños detalles, aunque puedan parecer insignificantes, alimentan la esperanza de sus fans y demuestran que al menos existe una buena relación entre ellos. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un culebrón que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, drama, polémica y, sobre todo, la esperanza de un final feliz. Solo el tiempo dirá si el destino tiene preparada una segunda oportunidad para esta pareja que conquistó nuestros corazones. Y recuerden, mi gente, que aunque nos encante el chisme y la farándula, es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y con derecho a la privacidad. No seamos parte del acoso mediático y respetemos sus decisiones, por más que nos duela que no estén juntos. Ahora sí, los dejo con esta reflexión. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y no se pierdan el próximo vídeo, porque les prometo que tendremos más noticias jugosas y exclusivas del mundo del espectáculo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Y que viva el chisme, pero con respeto.